Hola a todos, seguimos aquí tratando de trasladarles cómo está evolucionando la crisis sanitaria y la crisis económica que se está generando en toda Europa, y para ello, para tratar de entender un poquito mejor qué está ocurriendo en Europa, contamos con Adrián Vázquez. Adrián Vázquez es el portavoz de Agricultura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, y pues vamos a tratar de entender y que nos cuente cómo está viendo el partido al que pertenece, Ciudadanos, la situación que se está generando y la respuesta que está teniendo la Comisión Europea y la Unión Europea en su conjunto. Así que buenos días, Adrián, y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Muy bien, gracias a ti por atendernos. Para empezar un poquito, no podemos dejar de hablar de la situación a nivel general. Un poco desde España se ve un poquito lejos cómo está reaccionando y lo que está haciendo Europa a nivel del tema sanitario. Y queríamos conocer tu opinión e información al respecto de lo que está ocurriendo en Europa y la respuesta que está dando la Comisión Europea a la situación sanitaria que tenemos en estos momentos. ¿Cuál es vuestra visión desde allí? Bueno, es cierto que al inicio de esta crisis hubo una descoordinación entre los Estados miembros que probablemente llevó a cometer a numerosos Estados miembros y a la propia Unión Europea, pues primero, una gestión no del todo eficiente y segundo, pues desarrollar una imagen negativa respecto a las instituciones. Sin embargo, una vez que toda la información fue llegando y dentro de la Unión Europea, la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, fue consciente de la situación tan grave a la que nos enfrentábamos, las instituciones reaccionaron de manera muy rápida y muy eficiente, tratando sobre todo los sectores más perjudicados y los sectores en mayor necesidad. Por un lado, desde un punto de vista sanitario, como decías, la Comisión Europea fue el primero en reaccionar intentando centralizar la petición y la gestión de material sanitario, y desde el punto de vista agrícola, por ejemplo, que es lo que hoy vamos a tratar en particular, se lanzaron inmediatamente medidas de ayuda, digamos, de salvación a ganaderos y a agricultores de toda Europa y sobre todo de los países más afectados para intentar mantener esa línea de abastecimiento, intentar mantener esa producción de alimentos y de productos de primera necesidad que tanto necesitaba la población. Entonces, en ese sentido, se ha tardado, ha habido descoordinación, pero las instituciones europeas han sabido reaccionar y ahora están haciendo incluso más allá de lo que sus competencias les permiten. Estamos totalmente volcados en buscar soluciones, a pesar de que hay algunos Estados miembros que han puesto algún que otro palo en la rueda. Uh-huh. La tan denostada PAC en algunas ocasiones, yo creo que ahora mucha gente se está acordando de ella y le está dando el valor que realmente tiene, ¿no? Como aseguradora en cierto sentido de los alimentos para Europa, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión al respecto ahora mismo? A ver, yo sin entrar tampoco en conflicto, yo no creo que la PAC estuviese denostada. Yo creo que había cierto número de países en el que no tenía una producción agrícola tan importante que querían que más parte del presupuesto de la Unión Europea fuese a otros sectores, como el sector digital o el sector de las nuevas.com o el sector industrial, que ellos pueden tener esos intereses. Sin embargo, países como España o como Francia o como Italia, nosotros somos totalmente conscientes de que necesitamos una PAC fuerte, robusta, porque es que necesitamos poder producir alimentos para nuestra ciudadanía de la mejor calidad y con las mejores condiciones. Y para eso necesitas que los agricultores ganaderos y nuestros pescadores que también tengan esas ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Entonces es fundamental que una vez que ha sucedido todo esto tengamos conciencia de que nuestro sector primario no puede hacer más con menos y que el presupuesto de la PAC no se podía haber reducido. En ese sentido, todos los principales partidos españoles en el Parlamento Europeo hemos peleado en la misma dirección y hemos pedido el que no se reduzcan ese presupuesto, porque es fundamental. Y ahora nos estamos dando cuenta, yo ya lo sabía obviamente, pero hay gente que realmente está dando cuenta de lo importante que es el sector primario y de lo importante que es la labor que hacen nuestros seres rurales cada día en una situación de crisis como la que tenemos. ¿Crees que habrá una posible reacción a los recortes en el marco financiero y que podrá mantenerse la ficha económica o no?
A ver, ahora hay que ser consciente que, por ejemplo, en España ya los últimos informes empiezan a esclarecer que podemos llegar a perder hasta 13 puntos del PIB este año. Esto significa que si otros países de Europa, como también va a suceder, su PIB se ve rebajado, el informe de la Unión Europea también se va a ver rebajado. Lo que tenemos ahora que pelear es, primero, que el presupuesto de la Unión Europea no se reduzca, sino que se amplíe, que es lo que pedíamos incluso antes de la crisis, y que el presupuesto de la PAC se mantenga. O por lo menos, que es lo que ya estamos consiguiendo, que la PAC del último presupuesto europeo, de los últimos 7 años, se mantenga al menos hasta enero de 2023. Que eso es lo que justamente estamos ahora debatiendo en el Parlamento Europeo, que justamente vamos a votar esta semana en la Comisión de Agricultura para que la PAC anterior se mantenga hasta diciembre de 2022. Ese es el objetivo principal. Y una vez que sepamos cómo afecta el COVID a la economía, podamos volver a abrir el gran melón del presupuesto plurianual y volvamos a ver y a sentar las bases de la futura PAC, pero post enero 2023 o diciembre de 2022, no antes. Los ganaderos y agricultores necesitan ese dinero para poder salir de las consecuencias de esta pandemia. Sí, porque las ayudas, desde tu punto de vista, las ayudas que se están, digamos, poniendo en marcha, tanto a nivel comunitario como nacional, van a ser van a ser importantes, van a ser interesantes, pero todavía queda mucho por hacer. El tema del almacenamiento privado está ahí por abrirse o no abrirse para el tema de los distintos productos. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, este tema del almacenamiento y otras ayudas? Lo primero que te tengo que decir que nosotros, yo mismo hice la pregunta al comisario de Agricultura hace ya 4 semanas pidiendo que se flexibilice el plazo para pedir las ayudas de la PAC, cosa que luego el gobierno español vino detrás apoyándolo y se movió al 15 de junio, como sabes. Eso fue el primer objetivo. El segundo es que el dinero de los fondos de cohesión que no se hayan ejecutado se revierta también en la agricultura y en la ganadería española, que es otra cosa que también pedimos desde Ciudadanos y que también cogieron el guante desde instituciones europeas, y ahora el gobierno tiene que ejecutar esas ayudas y tiene que sacar también ese dinero, pues por ejemplo, para el sector ovino-caprino, que tan necesitado estado, que anunciaron un decreto el día 3 de este mes y han tardado 15 días en activarlo. Y eso fue también una carta que yo mismo escribí con nuestra portavoz nacional, Mari Carmen Martínez, para meter presión. Y luego viene el tema del almacenamiento. El almacenamiento es una de las peticiones que hemos hecho no solo para productos agrícolas, sino también para productos del mar, que esas ayudas vayan al almacenamiento. Nosotros la última vez que tuvimos un careo con el comisario de Agricultura la semana pasada, en la Comisión de Agricultura, esta fue una de las preguntas que hicimos desde el Grupo Liberal, y él nos respondió que de momento no tienen fondos para poder ayudar a ese almacenamiento, pero no se impide que haya fondos nacionales que lo permitan y que lo fomenten. Entonces, nosotros vamos a seguir peleando desde aquí para que haya esas ayudas, para que ese almacenamiento pueda tener lugar y para que haya ayudas para que se pueda congelar productos para sacarlos más adelante. Y esperamos que el Estado español, que el gobierno español se ponga cuanto antes en marcha con este tipo de medidas y no tarden tanto como ha pasado con, por ejemplo, las ayudas para el ovino caprino. O sea, tienen que ser mucho más elásticos, y yo entiendo que la administración está bajo estrés, pero es que el sector primario es prioritario. No podemos poner en riesgo el sector primario, el abastecimiento y la producción de alimentos. Eso sería una locura. Muy bien, pues tú imagínate que nos colocamos en el futuro próximo, en la salida de este confinamiento y de la crisis sanitaria más fuerte, empezamos a poder trabajar y se pone sobre la mesa otra vez el Green Deal y la propuesta de la Comisión, de la presidenta de la Comisión Europea para el futuro de los sectores económicos en Europa. ¿Crees que habrá alguna adaptación de esta propuesta que tenía en mente la Comisión hacer, o será una propuesta más light, o será un relanzamiento de la economía totalmente verde aprovechando la situación? ¿Cuál es tu punto de vista con la información que tenéis allí? Bueno, de momento sí parece ser que tanto el Green Deal como el Farm to Fork, que son las dos grandes líneas de trabajo y paquetes legislativos que se venían, parece que sí puede que haya cierto retroceso en su activación. Con tu pregunta en particular con el Green Deal, yo creo que, como con todo, en el medio está la virtud, y habrá que encontrar una zona intermedia en la que no se pongan unas exigencias exageradas que lo que hagan es hundir aún más a nuestros agricultores y ganaderos, pero es cierto que tenemos que avanzar en esa línea, tenemos que avanzar en intentar de alguna manera pelear y luchar lo mejor posible contra el cambio climático, que a medio y largo plazo a quien más va a afectar también,
y esto lo saben mejor que nadie nuestros ganaderos y agricultores, es a nuestro sector primario. Entonces yo creo que esto también puede ser una medida de alguna manera, racionalizar o moderar las exigencias a corto plazo para permitir que el sector primario de alguna manera no salga más dañado de lo que debería, pero a la vez también tenemos que entender que tenemos que encaminar la producción del sector primario en esa línea y tal vez no de manera tan rápida, de manera un poquito más elástica o más relajada, pero hay que llevarlo a cabo. Y en eso está ahora el debate, un poco en hasta qué punto este nuevo Green Deal se va a expandir un poquito más en el tiempo o se va a flexibilizar más o hasta qué punto no se va a hacer. Y con relación a la estrategia de la granja a la mesa que comentabas, que se aplaza la presentación a septiembre, me parece. Justo. ¿Lo mismo o cómo lo piensas? Igual, porque es cierto que eso es importantísimo. Nosotros en un artículo que yo escribí con Beatriz Pino, nuestra portavoz en Galicia, hace 2 semanas en La Voz de Galicia, pedíamos, por ejemplo, que se abriesen los mercados locales. La propia Naciones Unidas pidió esta misma semana que se abriesen los mercados locales para apoyar al productor de cercanía. Toda esa estrategia que es intentar consolidar y fortalecer al productor de cercanía, con esta crisis hemos visto más que nunca que nuestros productores, nuestros agricultores, nuestros ganaderos necesitan esos canales de venta más cercanos, casi inmediatos, con mucho menos intermediarios para dar salida a su producto. Entonces, en ese sentido, los estados pueden ir avanzando en la línea de fomentar estos canales de producción y esta producción de cercanía, esos canales de venta directa, pero en lo que es el gran paquete europeo que se lleva trabajando en los últimos años, que ahora vemos que no hay una urgencia tanta porque va a cambiar mucho la situación económica de aquí a cuando salgamos de la pandemia, y lanzar una estrategia que estaba basada en cómo estaba la economía del sector anteriormente, yo creo que no tiene sentido. Es mejor esperar, que es una de las cosas que estamos proponiendo. Vamos a esperar qué sucede, cómo de afectado va a quedar el sector, y una vez que lo sepamos, vamos a reajustar esa política. No podemos lanzar algo pensado para la situación previa a la pandemia para una situación posterior, porque no tendría sentido y no sería responsable. De acuerdo, pues muchas gracias, Adrián, un placer, y te seguiremos llamando para que nos vayas contando un poco cómo va la evolución y sobre todo cuando retomemos el tema, a ver cómo podemos coordinar lo que se haga allí con lo que se haga a nivel nacional. El placer ha sido mío, que sepáis que aquí estamos para partir un piñón con el sector y con el gobierno, cuando lo hace bien, por supuesto, y que aquí las fuerzas políticas de los principales partidos españoles, en todo lo que concierne a la PAC, intentamos ir de la mano, intentamos hacer una presión nacional, porque esto al final es un sector que no solo es un orgullo para España tener un sector primero como el que tenemos, sino es que no podemos permitir que se pierda ni un ápice de las ayudas europeas para mantenerlo tal y como está e intentar mejorarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.